Parte 2. La soledad del hombre. Nuestra generación está hambrienta de amor, de belleza, de significado. El polvo de muerte lo cubre todo. Y como en los días de Jeremías, hay con nosotros el anhelo insatisfecho de un suficiente consolador. Jeremías lo dice bien en Lamentaciones 1:16. Por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el consolador que dé reposo a mi alma. ¿Por qué los judíos en los días de Jeremías buscaron consuelo y no lo encontraron? Buscaron satisfacción y no la encontraron. Porque ellos habían olvidado el fin del hombre, el propósito del hombre. Quiero encomendarle algo muy fuerte. A menudo, cuando en los círculos evangélicos y ortodoxos hablamos sobre el propósito del hombre, citamos la primera respuesta del Catecismo de Westminster. El fin principal del hombre es glorificar a Dios. Y a menudo, la oración termina ahí. Esto cambia completamente nuestro entendimiento de las Escrituras, según nuestros primeros padres de la Reforma. Si va a dar la respuesta bíblica completa, debe terminar la oración. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Eso cambia la visión completa de la vida. Nuestro llamado es gozar de Dios así como glorificarlo. El verdadero cumplimiento se relaciona con el propósito para el cual fuimos creados, estar en referencia a Dios, estar en una relación personal con Él, ser satisfechos dos por Él y, por tanto, tener una afirmación de vida. El cristianismo nunca debería darle a cualquier espectador el derecho a concluir que el cristianismo cree en la negación de la vida. El cristianismo es capaz de hacer una afirmación real porque afirmamos que es posible estar en una relación personal con el Dios personal que está ahí y que es el medio final de todo lo que creó. Todo, excepto Dios, es dependiente. Pero al ser a la imagen de Dios, el hombre puede estar en una relación personal con lo que es supremo y siempre lo ha sido. Podemos ser satisfechos en el más alto nivel de nuestra personalidad y en todas las partes y porciones de la vida. No hay nada platónico en el cristianismo. No es solo el alma lo que debe ser satisfecha y el cuerpo y el intelecto minimizados. En aquel existe un intelectualismo que es destructivo al cristianismo, pero esa no es una verdadera comprensión intelectual cristiana. El hombre completo puede lograr su potencial. Hay una plena afirmación de vida que está llena de gozo. Debo decir que cuando vemos a muchos cristianos, no encontramos la emoción que el cristianismo debería traer a sus vidas. No los encontramos alcanzando todo su potencial como un hombre completo en relación al Dios que está ahí. Y así también en los días de Jeremías, encontramos que los judíos se habían apartado de la verdadera realización. Sin embargo, estos antiguos judíos no estaban tan mal como el hombre moderno en nuestro mundo post-cristiano. Ellos se volvieron a los dioses falsos, pero al menos aún sabían que algo estaba ahí. En una forma similar, los griegos construyeron su cultura. Por supuesto, sus dioses eran inadecuados, así que, por ejemplo, Platón nunca encontró qué hacer con sus absolutos, porque sus dioses no eran lo suficientemente grandes, y los escritores griegos no supieron qué hacer con el destino, porque los dioses no eran lo suficientemente grandes para siempre tener control sobre él. Pero al menos ellos sabían que algo estaba ahí.
Es solo nuestra generación necia, y estoy usando necio en términos de Romanos 1, la que vive en un universo que es puramente material. Todo se reduce a masa, energía y movimiento. Así encontramos que los judíos dejaron al Dios verdadero por dioses falsos, tal como los griegos, los romanos, etc., tuvieron dioses falsos, pero ellos no estaban tan lejos de la verdad como nuestra generación. Nuestra generación no tiene a nadie en el universo, absolutamente a nadie. Finalmente, entendamos esto. Solo un consolador personal puede consolar al hombre que es personal, y solo un consolador es lo suficientemente grande. El Dios infinito y personal que existe, esto es, el Dios de las Escrituras judeocristianas. Solo Él es el suficiente consolador. El Cantar de los Cantares describe bellamente la necesidad de un consolador personal. Esta espléndida canción de amor a mitad de la Biblia enfatiza el hecho de que Dios nos creó hombre y mujer. Y debido a esto, hay lugar para una canción de amor en las Escrituras. En el Cantar de los Cantares, encontramos que la joven se ha ido a su habitación para pasar la noche. Ella se ungió con perfumes y se ha retirado. Entonces alguien toca a la puerta. Su amante ha venido y desea que ella esté con él. Pero ella titubea y permanece dentro. Ella se ha acostado y no desea levantarse. Después de todo, ella se ha lavado y sus manos están perfumadas. Entonces, repentinamente, él se va. Y tan pronto como ella se da cuenta de esto, ella ve que todo el perfume no vale absolutamente nada una vez que el amante se ha ido. Es exactamente lo mismo con el hombre. Luchando con todo lo que conlleva la personalidad, el hombre encuentra que no hay nadie ahí para ser un amante real y suficiente. Si no hay un Dios infinito y personal, entonces su lucha con los accesorios de la personalidad es fútil. Aquí en Lamentaciones 1:16, Jeremías se vuelve y habla esta verdad a los judíos con una fuerza total. Él dice: por supuesto que ustedes van a estar sin un consolador. Por supuesto, porque ustedes se han apartado de él. Y el único que sería un adecuado consolador para ustedes, para los judíos, y podemos decirlo también para nuestro siglo XX, no está ahí. Así que ustedes son como la joven con el perfume en sus manos. Ella dejó ir al amante, y no hay sentido para el perfume. En Lamentaciones 1:18 encontramos que esta cadena de pensamiento se lleva un paso más adelante. Jehová es justo. Yo contra su palabra me rebelé. La palabra hebrea no es mandamiento, sino palabra. La idea no es solo que Dios ha establecido ciertos mandamientos que los judíos han violado. Aquí la Escritura es más exhaustiva que eso. Dice que los judíos se han rebelado contra todo lo que Dios ha hablado. La revelación proposicional de Dios en la cual Él les dice las respuestas reales a la vida, la forma de agradar al Dios que está ahí y la forma de estar en relación con Él. La única razón por la que los hombres estaban en el lugar en que estaban en los días de Jeremías, o están en nuestro propio mundo post-cristiano, es que ellos se habían apartado de la revelación proposicional de Dios y, por tanto, estaban bajo el juicio moral de Dios. Recuerde que vimos en Romanos 1 que Pablo enfatizó que, debido a que los hombres conocieron la verdad y se apartaron de ella, ellos están bajo la ira de Dios. Dios está en todo lugar, y así como los judíos en los días de Jeremías se apartaron de la revelación de Dios, ellos estaban moralmente separados de Él.
Así las personas de nuestra generación se apartan de la revelación proposicional de Dios. Ellas también están en el lugar donde no hay un consolador suficiente, porque están moralmente separadas de Él. Y entonces, en Lamentaciones 1:19 leemos esto: «Di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado, mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad. Perecieron, buscando comida para sí, con que entretener su vida». Y encontramos esta nota de entretener la vida, devolviendo la vida, por tercera vez en la unidad de esta cadena de referencias en Lamentaciones 1:11, 1:16 y 1:19. ¿Cuál es la conclusión a medida que el hombre se aparta de la revelación de Dios y del Dios verdadero que está ahí? ¿Desde cuál perspectiva deberíamos mirar a nuestro mundo post-cristiano? Ciertamente, cada cristiano debería tener dos reacciones hacia nuestra generación. La primera es que deberíamos llorar porque vemos nuestra cultura siendo destruida. No solo los hombres individuales están perdidos, sino también toda nuestra cultura está siendo destruida. La segunda reacción es que deberíamos estar conscientes que, por cuanto la cultura que se construyó sobre el pensamiento bíblico de la Reforma y las generaciones que nos precedieron se han apartado de la verdad, debe haber muerte en la ciudad. Debemos saber que así será. Cuando Jeremías dice en Lamentaciones 1:19 que ellos perecieron en la ciudad, que hay muerte en la ciudad específica de la que se habla es Jerusalén. Pero la palabra ciudad pudiera ser ampliada más. Puede ser relacionada con la palabra griega polis, que es el grupo sociológico o cultura. Debido a que Dios está tratando con una cultura que se ha apartado, Jeremías tiene solo una cosa que decir: hay muerte en la ciudad. Hay muerte en la ciudad. Y eso fue verdad en los días de Jeremías, y es verdad en nuestros días. Estoy sorprendido por los líderes evangélicos que han sido tomados por sorpresa por los cambios que se han dado en nuestra cultura en los últimos años. Deberíamos haberlos previsto. Ciertamente, habría muerte en la ciudad una vez que los hombres se apartaron de la base sobre la cual se construyó nuestra cultura. Los artistas modernos, los escritores, entienden que hay muerte en la ciudad. Giorgio de Chirico, en sus pinturas surrealistas, vio la ciudad, la cultura moderna, estar de esta forma. En sus pinturas hay ciudades grandes, torres altas, sombras, estatuas, trenes que arrojan humo, pero difícilmente un ser humano. Toda la fuerza de lo que esto significó se me hizo evidente hace unos pocos años cuando viajaba en tren en Europa. En los vagones de primera clase hay bellos cuadros a color. En los vagones de segunda clase hay cuadros no coloreados. Tuve un cuadro sin color. En mi vagón había una fotografía de una ciudad, la ciudad antigua de Ginebra. Había calles que conocía muy bien. De repente vi que en esta fotografía no había nadie en la ciudad, y tuve una extraña sensación de muerte. Entonces entendí lo que de Chirico había pintado. En nuestra generación hay muerte en la ciudad. ¿Qué tipo de muerte? ¿Está desapareciendo la gente? No. Tenemos, si algo, demasiada gente. En cambio es la muerte del hombre. La personalidad se ha ido. Recordamos artistas de Estados Unidos como Edward Hopper, quien también pintó esa soledad fea y terrible. O recordamos la obra de Nevil Shute en La playa, que muestra al mundo después que las bombas han caído y los hombres han muerto. La escena es poderosa. Las luces siguen encendidas, los generadores siguen trabajando, pero ahí no hay nadie.
Es una soledad fea la que Shute construye, pero lo que él está diciendo es algo más profundo, que vivimos en una era con el potencial nuclear para la destrucción. Él está diciendo: ¿no entienden? Esto es donde realmente el hombre está ahora, sea que las bombas caigan o no, porque no hay quien haya un propósito final para su existencia. Hay muerte en la ciudad del hombre, y si realmente estamos vivos a los temas de nuestros días, por lo menos deberíamos entender, así como los poetas, escritores, pintores y otros incrédulos, que este es el verdadero dilema. Hay muerte en la ciudad, muerte en la ciudad del hombre. ¿Qué deberíamos decir sobre nuestro país? Por supuesto que deberíamos estar felices por las libertades que tenemos, pero, habiendo dicho esto, ¿no deberíamos también entender que, ya que nuestra cultura ya no tiene una base cristiana, ¿va a haber muerte en la ciudad? Piensa que nuestro país puede permanecer como ha estado, después de que ha desechado la base cristiana. No sea necio. Jeremías podría mirarle y decir: usted no tiene la perspectiva correcta. Debería estar llorando, porque va a ser de esta forma, habiéndose apartado del único que puede satisfacer, del único que puede dar consuelo, habiéndose apartado de su amor, de su revelación proposicional. Habrá muerte en su ciudad, en su cultura. El hombre moderno permanece en ese lugar. Por tanto, vemos que Jeremías nos da la perspectiva que deberíamos tener para nuestros días. Este es su mensaje. De hecho, la historia no es solo mecánica. En los días de Jeremías, Dios actuó en la historia sobre la base de su carácter, y Él continúa haciéndolo. Aquellas personas iban al cautiverio babilónico, no solo por razones militares o económicas. Dios, como un Dios santo, las juzgó porque ellas se habían apartado de Él. Él hará lo mismo con nuestra generación. Esta es la perspectiva que la palabra de Dios nos da. Ser cristiano significa afirmar ciertas doctrinas, pero también significa tener una mentalidad en sintonía con lo que Dios nos ha mostrado en su libro sobre las realidades de la historia. Y esta debe ser mi perspectiva. Porque únicamente cuando los hombres vuelvan a aquel que realmente puede satisfacerlos, regresar a su revelación y reafirmar la posibilidad de tener una relación con Él como ha provisto a través de Jesucristo, pueden ellos tener el consuelo suficiente que todo hombre anhela. No hay otra manera. Y si no estamos totalmente convencidos de que no hay otra manera, no estamos listos para reforma y avivamiento. No estamos listos para la revolución que sacudirá a la Iglesia evangélica. Si pienso que hay otras respuestas finales en las áreas del arte, historia, psicología, sociología, filosofía o cualquiera que sea mi área o disciplina. Si pienso que hay otras respuestas después de que el hombre se ha apartado de Dios, si pienso que estas pequeñas respuestas son más que temporales, no estoy listo para reforma, el avivamiento y la revolución constructiva que la Iglesia evangélica tan desesperadamente necesita. Nuestra perspectiva debe ser la perspectiva de la palabra de Dios. Si la es, entonces no ofreceremos soluciones baratas y no seremos sorprendidos que haya juicio.